Buenos días. Hola Rita. Maite, buenos días. Hola Lisette. Mar, buenos días. Bueno, ¿me visteis disfrazado o qué? A ver, ¿dónde tengo el café? Buenos días, Amparo. Relajado del viaje, ¿te refieres? Sí, estupendo. Un fin de semana estupendo. En Peñíscola. Fuimos a Peñíscola, 3 horas de viaje desde aquí. Estamos en la punta sur, casi de Alicante, y hasta Castellón son 3 horas. Un hotel muy bonito. No había ido a Peñíscola nunca. El castillo precioso y todo eso. Y aparte, pues el hotel hacía muchas cosas de Halloween. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bien, estamos. A ver, una pregunta, la que quieras. ¿Pasaste cerca de mi pueblo? Puedes preguntar lo que quieras, María. Yo padezco de ansiedad generalizada, nos dicen. Aini y Terra. Y tengo también ansiedad al sacar a mis perras por si se me escapan. Anda. ¿Mm? Imagino que estarás haciendo, Aine, algún tipo de tratamiento psicológico para eso, para la ansiedad generalizada. Si no, pues puedo darte algunos tips al menos. ¿Qué es lo que se hace con la ansiedad generalizada? ¿O qué es la ansiedad generalizada? Al final es un exceso de situaciones que nos producen ansiedad. Sí, pero no hay manera. Porque cuando alguien padece de ansiedad generalizada, lo que debe es identificar esos desencadenantes que dan ansiedad concretamente, como en este caso, sacar a los perros. Porque hay muchos al final y se ha generalizado un patrón constante de ansiedad por cualquier cosa. Pero al final son cosas determinadas como este. Y si tú registras todos ellos, al final verás que no son tantos. Son 10, son 15 situaciones que dan ansiedad. Así que debes actuar con esos 15, por decir algo. Y una vez vayas trabajando con ellos, irás generalizando la forma racional de procesar esos pensamientos o de reaccionar diferentes a esa ansiedad. Es que mi marido, es que es mi marido el que la tiene que sacar porque me pongo a llorar. Claro, precisamente Aine, perdón, es Aine, ¿no? Aine. Ese es el patrón más común en la ansiedad, que es la evitación. Evitas sacar a las perras porque te da ansiedad y es lo que acaba de cerrar ese círculo. Te preguntaba si estabas haciendo algún tipo de terapia. Desde luego, si la estás haciendo, no está funcionando, porque la terapia cognitivo-conductual siempre va a tender hacia la exposición. Es decir, que toda la energía esté enfocada a que al final saques a las perras. Con mayor o menor carga de ansiedad, pero que las saques. Porque si las sacas y no se escapan un día, y al día siguiente tampoco, y al otro tampoco, y después de 17 veces sacas a las perras y no se escapan, tú misma verás que no se van a escapar e irás reduciendo la ansiedad por sacar a las perras. Eso le llamamos exposición y es lo que más funciona para la ansiedad. Aparte de los pensamientos irracionales que te acuden a la mente, de tipo, estando en casa, y si se me escapan, ¿qué voy a hacer? No voy a poder vivir sin las perras. Cosas completamente irracionales porque no es probable que se escapen si las llevas atadas. Pero
de todas maneras, la exposición es lo que más va a funcionar. Si la sacas un día y ves que no se pueden escapar. Terra es la que intenta escapar y lo hizo 3 veces. ¿Y cómo se escapa si la llevas atada? ¿Cómo consigue escapar? ¿Qué es lo que hace para escapar? Que lleva el collar poco ajustado, que la sueltas y por lo tanto se va. Ante cualquier tipo de problema específico, una solución. Que lleva la correa demasiado poco apretada, la apretas más. Que se escapa cuando la desatas, no la desates. Es decir, evita a toda costa que se escape. Si evitas eso, ya no te dará ansiedad que se escape porque no se va a poder escapar. Como ves, es un círculo vicioso de problemas, cada uno por separado, que no consigues encontrar solución. El trastorno de ansiedad sí tiene tratamiento muy eficaz y se aprende a gestionar la ansiedad. En lo que es el trastorno sí se cura. La ansiedad como tal es una emoción completamente normal. Buenos días. Cuando dejo los antipsicóticos de volada, es normal la depresión, la psicosis, la paranoia. La depresión no, pero si tienes un problema psicótico y te dejas los antipsicóticos, lo más normal es que vuelvan si lo que tienes es un trastorno psicótico grave de larga duración como la esquizofrenia. No puedes dejarte los antipsicóticos nunca. Con lo cual, dejarte los antipsicóticos no es que te vaya a dar depresión porque no tiene nada que ver, a no ser que tengas un trastorno esquizoafectivo, que es otra cosa. Pero la psicosis y la paranoia puede volverte si te dejas los antipsicóticos. Así que no es recomendable en absoluto. El trabajo del psiquiatra es convencerte de que tienes que tomarlos de por vida y cómo te vas a ajustar a ellos durante toda tu vida. Saludos desde Ecuador. Bienvenida, Beatriz. Hola mía, Nathan, buenos días. Saludos, buenos días desde México. Que tengas una excelente semana. Gracias por lo que me enseñas en vivo. Gracias mía por estar por aquí, por YouTube. Esto me imagino que es un insulto, que no lo he entendido, pero deduzco que es un insulto. Me dice por aquí Juan Pequini, hablas como un parguera. Si alguien sabe lo que es eso. Pero sí, tiene toda la pinta de ser un insulto. Y en fin, pues tiene que haber haters de vez en cuando. ¿Qué opinas sobre una persona que es inconforme con los logros obtenidos? Es una cosa muy habitual. El tener, claro, hemos hablado muchas veces, Nathan. Bueno, pues ya te estás pasando, Juan. Lo siento, te vamos a bloquear, ¿vale? Si te parece. A ver. Eso es. Esto. Si se pasan, vamos a establecer la norma de que los vamos a quitar. Se pasan, me refiero con insultos. Con opiniones disconformes. Bueno, yo estoy de acuerdo. Al final. Nathan decía que tiene mucho que ver con las expectativas que hemos hablado muchas veces. Expectativas demasiado elevadas de esos objetivos nos llevan a que cuando se cumplen digas, pues no era para tanto, ¿no? Tanto esfuerzo para esto. Yo opino que hay que trabajar las expectativas, romper ciertas expectativas, enfocarse desde luego a los objetivos, pero sin la expectativa de que vaya a ser aquello la gran cosa. Eso no quita que sigas tomando decisiones, enfocándote hacia objetivos y cuando se cumpla ese objetivo, hacia otro. Y hacia otro, y hacia otro, y hacia otro, porque eso es la vida. Tener valores, tener objetivos en la vida y hacerlo más, sobre todo, a ver, relacionado con quitar el malestar lo más posible, pero no podemos quitar los objetivos de la vida. Pero bueno, tenemos que tener la capacidad de adaptación de que cuando llegue un objetivo elevado, pues hacia otro, sencillamente.
Y a veces no hace falta que sean elevados. Sí, la autoexigencia, el perfeccionismo, son cuestiones que al final nos causan malestar asociados a esto, ¿no? Pero sobre todo yo creo que el problema es más la expectativa. Gracias, Alberto. Bienvenido. Buenos días, Rose. Hola, Mariam. Yo tengo ataques de ira a veces. No hice nada malo y sin embargo me siento culpable. Y no se me quita esta sensación. ¿Culpable por qué? Charlie. ¿Culpable por qué? Hola, Lisette. Buenos días. Creo que te había saludado ya. Pero no pasa nada. Saludos de nuevo. A ver, Charlie. Si te sientes culpable, desde luego que has hecho algo. Otra cosa es la valoración moral de si eso está bien o está mal. Pero algo has hecho que te hace sentir culpable. Dinos qué es y podremos quizá darte algún tipo de ayuda. Gracias, Carmen, Lisette. Hola, ahorita estoy mal. Quiero saber si alguien me puede ayudar a hablar. Compañía, un momentito. Bueno, pues estamos aquí, hablando. Puedes comentar lo que quieras. Hoy, por ejemplo, tengo que ir a hacerme una prueba y estoy fatal por la prueba. Por lo que pueda pasar en la prueba. A ver, porque estoy leyendo aquí en el móvil y tengo aquí el chat en la pantalla, mucho mejor. ¿Por qué alguien te bloquea de WhatsApp tras una conversación cordial? Bueno, pues muchas razones. No vamos a desentrañar aquí la verdad detrás de esto porque no lo sé. Probablemente no lo sepa nadie e incluso podría ser que no lo sepa ni la persona. Pero algo ha identificado la persona que te ha bloqueado que tú no has percibido y que a lo mejor no tiene nada que ver contigo. Ahora bien, sin saber la verdad, como siempre digo, no sabemos por qué, pero sin saber la verdad, ¿tú qué te dices de eso? Porque si a mí me bloquea alguien porque manteniendo una conversación de pronto me bloquea, yo desde luego que tengo la autoestima alta y fuerte, yo jamás me voy a decir que es por culpa mía, que es porque he dicho algo que está mal. Jamás. Yo diría, bueno, pues entiendo que esta persona algo ha identificado, algo no le ha gustado y bueno, me ha tenido que bloquear porque le ha causado malestar, pero no por mí, sino por cómo le ha entrado algo que yo he podido decir. Incluso a veces pasa con las bromas, ¿no? Decimos una broma y no sabemos cómo lo va a recibir la otra persona. Le puede sentar muy mal. Pero no es nuestra broma lo que les causa ese malestar, sino algo que tienen dentro, una especie de herida, algo que les causa malestar desde antes de que yo le diga la broma, y así le entra, y así se siente, ¿no? Pero si te ha bloqueado, como digo, ¿qué te dices a ti mismo? María York. ¿Qué te dices? Bueno, a ti misma, perdón. Entonces es porque algo no le ha gustado y se ha sentido mal, claro. Pero no por tu culpa, me refiero. Y también tengo autoestima baja y no me valoro. Me siento inferior a mi marido. Son muchas cosas, Aine. Y dices que estabas yendo a terapia psicológica. Son muchas cosas que deberían ya de cambiar. Cuando alguien acude a terapia psicológica, las cosas deben empezar a cambiar al principio de la terapia. Uno no puede estar en terapia 6 años y seguir teniendo la autoestima tan baja, seguir teniendo miedo a salir a la calle, a sacar a los perros, seguir teniendo esos síntomas. No puede ser. Algo está fallando en esa terapia. Porque te aseguro, Aine, que si en menos de un mes y medio consigues al final, mediante estas herramientas, salir a la calle y sacar a los perros, se te iría la ansiedad por sacar a los perros. Desaparece, se diluye. Si empiezas a trabajar todas aquellas cosas que tú te dices en forma de narrativa respecto de quién eres tú comparándote con tu marido, todo eso desaparece con la práctica, trabajando. Pero no puede ser que estés acudiendo a terapia y no funcione. No sé cuánto tiempo estás yendo, pero imagino que estarás yendo a la Seguridad Social.
y no te asisten como tú necesitas. Hola, Piedad. Serían memorias pasadas y hay que sanar bendición. A ver, serían memorias pasadas y hay que sanar de lo que estaba diciendo antes, sí. Respecto de que alguien le haga daño, lo que yo digo, que nos comentaban por aquí, María, que si alguien nos bloquea por un mensaje que decimos, claro, que yo diga una cosa, aunque sea una broma, y a ella le afecte, en realidad tiene mucho que ver con lo que nos dice Piedad, son memorias pasadas, es algo que le afecta a ella porque he tocado una tecla de ella. Porque si a mí alguien me dice, eres un pianista de mierda, por así decirlo, yo no soy pianista, no he tocado el piano en mi vida, no me va a afectar. Pero si alguien hace alusión a algo que yo ya tengo como forma de preocupación, no sé, algo de la paternidad, algo de algo que yo ya tengo dentro, alguna inseguridad mía, entonces a mí me va a afectar, pero no por lo que dice la otra persona. Es que la inseguridad la tenía yo antes. Yo le abro la puerta al malestar por mi inseguridad que tenía previa. La otra persona puede decir lo que quiera. Puede decir, eres un futbolista nefasto, eres un mal escalador, eres una persona horrible. Bueno, si yo no tengo esa inseguridad dentro, voy a decir, bueno, esa es tu opinión, me parece bien. Pero si yo ya tengo eso dentro, esa inseguridad, si yo, no sé, estoy gordo, soy bajo, si yo soy moreno o pálido, si yo soy algo que no me gusta y lo tengo como en forma de inseguridad y alguien me insulta utilizando eso, me voy a sentir muy mal. Pero no es el insulto lo que hace que te sientas mal, porque hay personas a las cuales les insultan y dicen, pues bueno, pues tú sabrás lo que dices. No les afecta. ¿Por qué no les afecta? Porque no tienen eso como inseguridad. ¿Vale? Por eso tiene mucho que ver la autoestima. Necesitamos tener autoestimas bien desarrolladas y bien fuertes para que no nos afecte lo que digan los demás. Valorarse y dejar que la otra persona, en cualquier momento, se acercará y hablará de su reacción y el por qué. Sí, sí, exactamente. No necesitamos tampoco la explicación. Si se ha sentido así, desaparece de tu vida y tiene derecho. Algo le ha pasado. No hace falta que sea un trauma, sencillamente es que se ha sentido incómoda, no ha sido especialmente asertiva la persona, no te ha dicho por qué se ha sentido como se ha sentido, que sencillamente ha sido para esta persona algo mucho más funcional, el sencillamente bloquearte y ya está. Autoestima y seguridad. Es difícil de trabajarlo. No imposible, no, se trabaja, esto se trabaja. Importante, sé que le toqué una herida importante. ¿Qué le dijiste? Si quieres comentarlo, María. ¿Qué es lo que le dijiste? No porque fuera grave lo que le pudieras decir, sino cómo le afectó a esta persona. ¿Me ayudas tú más que ellos? Pues gracias. Para eso estamos. Aplicar la ley de hielo con las personas. Es bastante cruel. Bueno, pero es una opción, Gema. Si a ti te causa malestar una persona y tú no quieres relación con ella, pues bueno, es una opción también. Es decir, no quiero tener contacto con esta persona y ¿por qué tienes que dar una explicación? Si no lo quieres, no tienes por qué realmente asociarte a ninguna persona. Ahora bien, si es un familiar cercano, es tu madre, es tu hermano y, claro, quieres mantener la relación, vale la pena intentarlo, hablar, explicar las cosas, explicar tu malestar, el por qué, pero no necesariamente, no estamos obligados a explicarlo todo con las personas y si no sientes nada, no quieres, te causa malestar cómo es la persona. No es algo que digas que puedo cambiar, no es algo que digas, esta persona, si le digo de pulir esto que no me gusta mucho, bueno, nos llevaríamos mejor, ya, pero es que si no te gusta cómo es la persona en general, nada de la persona, ¿por qué tienes que asociarte a ella? ¿Por qué tienes que explicar nada? No, sencillamente te puedes apartar. El contacto cero es importante, como herramienta, digo, como herramienta. ¿Por qué no? David, necesito decírtelo, gracias a tus live me siento con menos peso y en mi vida me está ayudando mucho. Qué bien, Lisette, muchas gracias. Ya es tiempo, es tiempo ya el que llevas aquí en los directos. Son muchas cosas, muchas percepciones que se cambian.
Porque, bueno, hablar poco se puede perfilar poco lo que es la realidad psicológica de las personas. Pero hablar mucho se puede decir, pues eso, con muchas formas de decir lo mismo, muchas veces. Así es como mejor se entienden las cosas. Cuando se pone un único ejemplo de algo, como pasa en un vídeo corto, cuando se habla de forma pues concentrada en el tiempo, no puedes desde luego poner demasiado, bueno, demasiado contenido, no puedes explayarte demasiado. Así es mucho tiempo, hablando de cosas que se parecen, pero desde luego desde muchas perspectivas diferentes. Y yo creo que eso es lo que más cala. De lo que yo hablo, claro, no son técnicas, esto no se trata de técnicas y ya está. Hablamos de estilos de vida que te hacen relacionarte con tus emociones y con el mundo de una forma diferente. No es solo una técnica que uno aplica y ya está. Que también son técnicas, ¿no? También es importante las técnicas específicas para cosas concretas, pero al final esto es una forma de vivir. Ella negaba que fuese nerviosa y yo sé que era nerviosa. Eso es motivo de bloqueo. Mira, María York, por ejemplo, cuando nos dices, quería que mostrases un poco qué es lo que había pasado para ya con eso tener algún tipo de información para yo contestarte. Ahora me muestras cuál ha sido el motivo, o al menos cómo tú lo viviste o lo que tú recuerdas. Dices que ella negaba que fuera nerviosa y yo sé que era nerviosa. Bien. Me preguntas, ¿es motivo de bloqueo? Pues es motivo de bloqueo para ella, porque siempre podemos, desde nuestro punto de vista, desde el otro lado, desde fuera del mundo mental de la persona, podemos decir, ¡hala! ¡Qué exagerada, madre mía! ¿Por eso te pones así? Eso siempre es falta de comprensión. La experiencia subjetiva de la persona lo vivió con mucha gravedad. Así que sí es motivo de bloqueo, porque te bloqueó, de hecho. Así es como actuó, esa fue su conducta y es lo manifiesto, es lo único que se ve. No se ven sus pensamientos, no se ve su reacción fisiológica ante el comentario, no se ve nada de eso, se ve solo su conducta. Te bloqueó porque se sintió muy mal. Seguramente, como digo, no tiene nada que ver contigo, es cómo esta persona recibe las críticas. Tiene que ver con algo que no es tuyo, es de ella. Y por eso te decía que no debes sentirte culpable. No podemos controlar las reacciones de los demás. Podemos controlar nuestras conductas, nuestras formas de interactuar con los demás, pero no controlar a los demás ni cómo se sientan. Cómo expresar la rabia y la ira de una manera no agresiva, con asertividad, Krishnamurtix. La asertividad es el camino medio, hablando un poco de budismo también, como decía Buda, el camino medio. Cuando hablamos de asertividad es lo que está en medio entre la pasividad, que es el tragar y no hacer nada cuando alguien te ataca, o cuando alguien hace algo que no te gusta, y tragas y te callas, y contienes con tal de no causar más problemas. Y el otro extremo es la agresividad. Cuando alguien te dice algo, saltas, explotas, actúas con agresividad, gritas, con lo cual ninguna de las dos parece la más óptima. Lo que está en medio es la asertividad, la capacidad de decir a la otra persona, sin miedo a las consecuencias, lo que uno siente, lo que uno piensa, qué espera de la otra persona, porque de verdad que es lo que más soluciona los problemas. Si a ti algo te enfada de otra persona, deberías poder decirle, mira, me ha resultado incómodo aquello que has dicho antes, cuando has hablado de, no sé, lo que sea. No me gusta que digas esas cosas. ¿Te parece que la próxima vez, en vez de decirlo así, lo digas de otra forma, etcétera? Eso es asertividad. Estás sintiendo rabia y a costa o gracias a esa energía extra que te produce la ira, consigues decir aquello que en realidad va a poder cambiar las cosas. Eso es asertividad. ¿Entiendes, Krishnamurtix? Entonces no deberíamos decirle nada al respecto. ¿A quién? Miriam. A ver. Quedarnos callados es la solución. No. Asertividad. Miriam, asertividad. Siempre decir las cosas cuando te sientes mal. Eso es asertividad. Hay que decirlo. Y hablamos de intentar solucionar el conflicto entre dos personas. De la parte que tenemos capacidad de solucionar, que es poca. Que es la capacidad de influencia que tenemos en la otra persona
Es esa medida, la asertividad. Nada más. Luego ya, como quiera reaccionar la otra persona, no está en nuestra mano controlarlo. Solo tenemos la capacidad de controlar, si acaso, lo nuestro, nuestras emociones, nuestra reacción. Y la asertividad es el término medio entre mis emociones y lo mío y lo que pasa con la otra persona. Podemos intentar influir en la otra persona, que cambie un poquito su conducta, pero solo influir medianamente. No podemos hacer nada más por esa persona. No podemos cambiarla contra su voluntad. Por mucho que queramos y luchemos, perdón, contra una pared, da igual, no va a cambiar. Pues entonces, Miriam, tienes que trabajar tu asertividad. ¿Qué puedo hacer? Mis hijas adolescentes se odian por chismes del pasado entre ellas. Eso es algo que yo me encuentro en la consulta, que las madres o no saben o no se dan cuenta o consideran imposible. Creen los padres que los hijos, los hermanos entre ellos, no se quieren siempre, que es un amor incondicional. Y yo veo todo lo contrario en las consultas. Veo hijos, hermanos entre sí, que se odian a muerte. Y cuando esto se manifiesta en conducta porque no son capaces de mostrarlo de forma directa con la madre, cuando lo verbalizan y dicen, es que quiero que se muera, es que lo odio a muerte, es que ojalá no esté. Cuando esto se manifiesta verbalmente delante de la madre o el padre, causa un malestar terrible porque nadie se lo espera. Los padres no se esperan eso. Los padres, a pesar de las peleas entre hermanos, llegan a decir cosas como, bueno, pero en realidad se quieren mucho. No se quieren mucho, no necesariamente se van a querer mucho. Eso hay que trabajarlo. Es decir, el vínculo entre ellos, cuando es tan intenso a nivel negativo, cuando se pelean tanto, se quitan las cosas entre ellos, se insultan o se intentan pinchar el uno al otro en forma de venganza de lo que han hecho mal anteriormente, etcétera, llegan a odiarse y no tienen buenas experiencias casi nunca. Necesitamos trabajar el vínculo que no tienen. ¿Cómo trabajo mi asertividad? Pues fíjate, si hablamos de asertividad concretamente, ¿por qué no dices aquello que piensas de la otra persona? Pues en general por miedo. Así que, de nuevo, tenemos que aprender a gestionar el miedo que da el decir las cosas porque se va a enfadar con nosotros, porque lo que sea. Eso es miedo, es gestión emocional detrás. ¿Te das cuenta? Que muchas veces tenemos miedo a cosas por la reacción, por las consecuencias incluso que pueda tener. Si yo digo algo, se va a enfadar y luego tenemos miedo al enfado del otro. Todo eso nos impide decir las cosas que sabemos en realidad que van a solucionar los problemas. Buenos días por aquí, por YouTube. Terapia familiar e individual. Sí, la terapia familiar casi que se incluye siempre cuando hablamos de tratamiento para adolescentes o para niños. Siempre se trabaja con los niños, con los padres, que diga. Hola, ¿cómo hacer para salir del infierno que vivo? Para mis hijos no soy nada, no valgo nada. Todo lo que les doy es poco. Y para mi esposo, yo soy la loca y todo porque quiero que vivamos bien. Uf, menudo mensaje, ¿no? ¿Cuánto de narrativa negativa aquí? ¿Cómo salir del infierno? ¿Os imagináis vivir así, en el infierno? Porque da igual vivir de verdad en el infierno. Lo que importa es que tú lo definas como un infierno de tanto malestar que tienes. No valgo nada, mis hijos consideran que no valgo nada tampoco, tu marido tampoco te valora. ¿Y qué es lo que esperas que hagan ellos para que tú te sientas bien? ¿Qué es lo que esperas? Porque aquí hemos hablado muchas veces del dolor que genera cuando tenemos expectativas respecto de nuestros hijos y que, dado este proceso de reatribución que tenemos, del proceso de reciprocidad, queremos que los hijos nos recompensen cuando les damos cariño, atención, incluso a nivel económico. El hecho de que esperemos de los hijos cosas, aunque sea cariño, nos va a causar a los padres mucho malestar, pero mucho malestar. Esto es motivo de consulta muchas veces. Es que mi hijo no me quiere, es que mi hijo no me llama, es que mi hijo no me da aquello que yo espero de él. Por tanto,
o cambiamos a nuestro hijo, que no podemos, porque cuanto más insistes en cambiarlo, por favor, haz esto que yo espero de ti, más se pone a la defensiva, o cambiamos nuestra expectativa de lo que esperamos de ellos, o cambiamos incluso la expectativa a cero. ¿Por qué esperar nada? Más bien es, si hablamos de padres como tal, el amor incondicional, que es lo que más está asociado al bienestar de los niños, a la autoestima alta, etcétera. El amor incondicional es aquel amor que se da sin pedir nada a cambio. Y de verdad, intentad no pensar de forma automática en aquello de no, pero yo no espero. De verdad, pensadlo bien. ¿De verdad no esperáis nada de vuestros hijos? Pensadlo bien. No reaccionéis a la primera de cambio, que es lo que hace todo el mundo, cuando menciono esto de ya, pero es que esperáis a cambio. Y enseguida cualquier padre dice, no, pero yo no esperaba nada a cambio. Sí esperáis a cambio que os den por lo menos el cariño que vosotros le dais, por lo menos la atención que vosotros le dais. En realidad, si hablamos en términos biológicos, los padres tienen que darlo todo por sus hijos, pero los hijos no tienen por qué dar nada por los padres. Los hijos tendrán que darlo todo por sus hijos, no por sus padres. Cuando aprendes esto, te dejas de preocupar, porque dices, da igual que no me dé nada a cambio, pero yo se lo voy a dar todo, incluso la vida. Si hace falta la vida, si hace falta un riñón o el corazón incluso, se lo doy, aunque después no me lo agradezca, porque el objetivo jamás es que me lo agradezca. Solo el objetivo es dárselo como de forma incondicional, que es lo que debemos hacer los padres. Amor incondicional solo es de padres. No tiene nada que ver con otro amor. Y con tu pareja siquiera. Con tu pareja no tenemos amor incondicional. Y no está bien dar amor incondicional a la pareja. El amor incondicional es propio solo de padres e hijos. Nada más. Porque el amor por una pareja sí es condicional. Es decir, te quiero solo, pues si por ejemplo tú me eres fiel, si tú me respetas, si tú no me faltas, en fin, cosas que son condiciones, ¿no? Pero un hijo, si te falta el respeto, lo quieres igual. Si te falla como tal, por lo que tú esperabas de él, lo quieres igual. Sea lo que pase, al hijo se le quiere incondicionalmente. Eso es el buen padre y eso es el padre que está a la altura de la paternidad o la maternidad. Sé que es difícil a veces de concebir, pero es así como funciona incluso a nivel biológico. Esperar algo de los hijos nos causa mucho malestar. Aunque en este comentario hay mucho, Natalie, te hablo concretamente de esto de los hijos, porque en sí mismo es un problema. Porque vives en un infierno y ese infierno, dentro de ese infierno, es un contenedor de mucho malestar, cada uno por su lado, cada uno por separado, generando un cierto malestar y tienes que solucionarlo por separado. El problema con tus hijos, el problema con tu marido, el problema con el mundo en general, porque desde luego lo concibes como un entorno muy hostil y negativo, que tienes que aprender a cambiar, no el mundo, sino tú, tu forma de verlo, porque lo describes como un infierno. El mundo no es un infierno ni es el cielo tampoco. Es más bien lo que tú quieras ver. Así es el mundo. Te voy a contar la historia que conté en un vídeo hace tiempo, porque si te digo hace poco, como el tiempo pasa como pasa, no me daría cuenta de que a lo mejor ha pasado 2 años o 3 años, no sé. Recuerdo un cuento, una historia, que decía que había en un camino, en un cruce de un camino, había un hombre, y llega un caminante y le pregunta a este hombre que está en el camino, a ver, espérate, lo voy a intentar contar bien porque lo estoy mezclando con una adivinanza que conté hace poco y no quiero liarme. Le pregunta al hombre que está en el camino, le pregunta cómo es el pueblo, ¿vale? Al que va, ¿vale? Bueno, solo es un solo camino, un hombre en el camino, uno que viene, ¿vale? Hacia el pueblo. Y le pregunta al hombre, me estoy intentando aclarar, son muchas cosas en la cabeza. Le pregunta, ¿cómo es el pueblo este que está más allá del camino, no? Y el hombre el que está sentado en el camino le pregunta, ¿cómo es el pueblo del que tú vienes? Y el hombre este contesta, buah, yo me fui de allí porque es un pueblo de gente que critica, gente amargada, gente que solo intenta hacer daño a la gente, solo... Y le está preguntando ahora por el pueblo al que va ahora, ¿no? El que está detrás del hombre. Y dice, pues en este pueblo, peor todavía. Estos son criticones, amargados, gente desesperada. Bueno, después llega otro hombre, diferente, se encuentra con el mismo señor que está en el camino sentado y le pregunta, disculpa, ¿cómo es la gente de este pueblo?
Y le pregunta de nuevo, ¿cómo es la gente del pueblo del que vienes? Y le dice, pues no, muy amable, en fin, gente que socializa mucho, bastante cercana, familiar. Bueno, y este hombre le contesta, bueno, pues el pueblo al que vas es gente amable, gente sociable, se puede tratar con ellos muy bien. Claro, y es el mismo pueblo. Porque este señor dice dos cosas diferentes ante dos personas diferentes. Tiene que ver esto, Natalie, te lo digo, porque en realidad tiene mucho que ver con cómo percibimos el mundo. El primer hombre viene de vivir en un contexto completamente negativo, pero el contexto es el mismo. Es cómo lo vivía este hombre. Estaba amargado porque vivía en un entorno en el que a nivel mental todo lo percibía negativo y siempre tenemos excusas para enfadarnos, tenemos siempre razones para ver lo negativo y vivir amargados porque hay gente que pues hace cosas que no nos gustan. Bueno, es que hemos hablado tanto de esto, tanto, de qué es la realidad, cómo se interpreta, cómo procesamos a través del cerebro, no es la realidad conforme, en fin, todo esto que hemos mencionado tantas veces. Pero el segundo señor que llega, bueno, el segundo señor llega y le dice que el pueblo es maravilloso porque así percibía el pueblo anterior. Uno ve al final pues lo que quiere ver y lo que quiere ver está en la cabeza. Es una frase que se suele decir, lo que quiere ver, pero no es tanto querer, no es voluntad. Es un procesamiento psicológico de aquello que está viviendo. Por eso yo te digo, Natalie, que no se trata de cambiar el entorno en el que vives. No puedes cambiar a tus hijos, no puedes seguramente cambiar a tu marido, podrías cambiar de marido, y siempre es una opción, pero no puedes cambiarlo a él conforme es. Pero sí puedes cambiar la percepción que tienes de ese infierno en el que vives. Porque es desde luego una interpretación muy negativa de un entorno que desde luego no es una catástrofe, no vives en Ucrania con bombardeos diarios, no, quizá no te ha arrastrado la corriente con la Dana de Valencia, quizá no estás en un incendio y lo has perdido todo o incluso has perdido tu cara por las quemaduras. Seguramente vives en un entorno en el cual es hostil solo a nivel psicológico. Bueno, si es así, como digo, no se trata de cambiar el entorno, sino de cambiar tú. Y eso no quita que a nivel de asertividad tratemos de cambiar lo que podamos mínimamente de ese entorno, lo que podamos. No, María York, no es la conclusión, en absoluto. No has entendido nada. Lo siento. Yo lo intento, pero a veces son cosas difíciles de explicar. Y por eso Lisette, por ejemplo, que lleva aquí tanto tiempo, lo vive directo tras directo y directo tras directo desde tantas perspectivas diferentes que al final entra y se entiende las cosas. Pero de primeras, es difícil y lo veo, por ejemplo, con los pacientes que llegan nuevos, que viven como nos dice Natalie, en un infierno, en un entorno en el que tampoco es tan hostil, pero así es como lo vive la persona. Cuando empieza a plantearse la posibilidad de que todo esto es la forma que tenemos de verlo, cuesta mucho de verdad de entender que la psicología está influyendo muchísimo en todo el mundo mental que vive, en todo el malestar que siente. Las emociones siempre parten de la mente de la persona. Cambia el paisaje, muy, muy, muy bonito, muy buen resumen. Cambia el paisaje. Pero el paisaje mental, vamos a decir. ¿En cuál universidad estudiaste psicología? En la UNED. ISAM RF. ¿Y por qué dice que no? Por lo fácil que es decir, sí, porque me has sentado mal, tal, es una persona. Pero no sé si estás diciendo de la que estaba hablando Natalie o de otra persona. Ah, estudias también ahí, en la UNED. La UNED, mira, aquí tengo todos los libros de la UNED, mira. Desde a ver, estos rojos de ahí, todos estos libros que están de los rojos para acá, todos son libros de la UNED. Todos. Hasta ahí. Evaluación psicológica, la última. Todos esos son libros de la UNED. Son tochos así de gordos. Lo voy a enseñar por aquí también. Todos los de abajo son todos libros de la UNED. Y los rojos también, ¿eh? Bueno, en este caso los rojos no.
pero son de psicología también. Sí, difícil. Desde luego que es difícil, pero difícil, claro, no implica que te guste o no. A mí me gustó mucho. Ah, María York, hablabas del bloqueo de WhatsApp. ¿Y pero por qué dices que está chala? ¿Por qué? ¿Quién está chalada? ¿La persona de que nos cuenta esto o la persona que bloqueó? En cualquier caso eh, no es la conclusión. Te refieras a quien te refieras, no es la conclusión, en absoluto. Y salen muy bien preparados cuando se estudia en la UNED. Pues sí, Ana, yo creo que sí, porque las personas que estudian en la UNED, como son tan autodidactas, como estudian tan en su casa sin necesidad mm, de que los profesores les empujen, les motiven, es algo muy personal, se estudia mucho en casa, yo creo que se entra mucho mejor. Por lo menos para las personas que son más introvertidas, más de leer en casa, que les gusta de por sí mucho leer. Yo creo que sí es muy buena universidad. Si no son así, las personas son más extrovertidas y extraen del ámbito social, de las conversaciones o las charlas en clase, pues hace falta otra universidad. Todo depende. Todo parte en tu cabeza. En ocasiones sola no puedes, necesitas un profesional. No eres consciente, si no eres consciente de los problemas. Eso pasa en la primera sesión, cuando el psicólogo ve cuál es el problema y tú no sabías cuál era el problema. Efectivamente. Y todo parte de tu cabeza, en vez de tu cabeza, me parece una muy buena frase, porque así es. Todo parte de tu cabeza. Porque todo lo que sentimos y vivimos, todo entra desde los órganos de los sentidos. Vemos las cosas por los ojos, escuchamos por los oídos y olemos con el olfato, pero todo entra y todo lo sentimos a través del procesamiento que hace nuestro cerebro de toda información que entre. Con lo cual nunca vamos a ver las cosas tal y cual son, solo a través del filtro que nuestro cerebro hace, reconstruye, reinterpreta de aquello que está pasando fuera de nuestros órganos de los sentidos. Así que en realidad todo parte de tu cabeza, veas lo que veas en tu vida y sientas lo que sientas, todo parte de tu cabeza. Absolutamente toda experiencia que vivas va a partir de tu cabeza. Y que algo te enfade o no te enfade, te parezca bien, te parezca mal, que algo te dé ansiedad o no te dé, te ponga más nervioso o menos, todo depende de tu cabeza, efectivamente, no de lo que tengas enfrente. Me parece muy, muy buena frase. Fíjate, Natalie, te ofrece Víctor, te ofrece hablar por WhatsApp, si quieres necesitas hablar un poco más. Muy interesante la ayuda que se ofrecen unos a otros por aquí. Por eso es tan importante la inteligencia emocional, más que la intelectual. Mm. Pues sí, porque la intelectual te va a permitir apreciar patrones de la vida importantes, te hace deducir cosas de forma fácil, pero te puede hacer sentir muy mal si no tienes la capacidad tanto de identificar emociones como de gestionarlas y de relacionarte con otras personas. Así es. Son importantes las dos, por lo tanto. ¿Es importante la inteligencia? A ver, una pregunta que os lanzo. ¿Es importante la inteligencia? La digo la intelectual, como nos dice Amaya. Una pregunta, de verdad os lo pregunto. Ah, ¿estás con Joan? ¿Es importante la inteligencia o no? Ya ni siquiera en comparación con la inteligencia emocional. La inteligencia como tal. Porque parece también que se está un poco desprestigiando la inteligencia, ¿no? Como diciendo, no, lo importante es que seas feliz. Lo importante es, bueno, en este caso incluso la inteligencia emocional, que siempre aportas la inteligencia. ¿Pero es importante o no? ¿Valoraríais que los niños se educasen teniendo en cuenta la inteligencia como tal, el CI, el cociente intelectual, etcétera? ¿O es lo menos importante, que parece que es una
Es una tendencia hoy en día, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Ser buena persona es importante. Incluso se dice mucho de eso de lo más importante es ser buena persona, no la inteligencia. Lo más importante es, siempre parece que se está desprestigiando por alguna razón la inteligencia intelectual, ¿no? El CI, ¿no? Como tal. Por eso os pregunto, ¿es importante o no? Saber resolver situaciones es importante y parte, Mar, de la inteligencia, efectivamente. El saber solucionar problemas, parte de la inteligencia. Fijaos, os voy a contar una anécdota personal, si queréis, ¿eh? Que a mí, yo siendo adulto joven desde el principio, desde que empecé a ser adulto, me refiero con 18 años, ya saqué el carnet de conducir, y una experiencia con mi padre, una lección que me enseñó mi padre, casi que entiendo que sin quererlo, sin ser muy consciente de lo que me estaba enseñando, me enseñó una cosa muy importante respecto de la inteligencia. La persona inteligente gestiona las emociones mejor, sí, así es. Cosa que parece... se ha extendido la creencia errónea de que no, de que la persona inteligente, incluso con altas capacidades, gestiona peor sus emociones. Y no. Las altas capacidades gestiona mejor las emociones, interacciona mejor con los demás y es mucho más adaptativo en todos los sentidos. En términos generales. Luego hay un caso que llama la atención y eso se extiende. Bueno, os cuento la experiencia personal o no os apetece. O dale, vale. Mira, bueno, yo saqué el carnet de conducir, empecé a trabajar y viniendo del trabajo un día, con el que era mi jefe en ese momento, mmm, bueno, yo conducía el coche de mi jefe, ¿vale? Y volviendo por una avenida, por Elda, que es la ciudad que está vecina donde yo vivo, por una calle, por una avenida, eh, bueno, había un control de velocidad, pero mi jefe me decía, para que viera cómo funcionaba el coche, cómo iba de rápido, ¿no? Porque era un buen coche. Dice, písale, písale. Bueno, el caso es que le pisé por una vía de 60 y yo iba a 90, algo así, ¿no? Me decía, písale, písale para que veas cómo va. Yo le pisé y, bueno, nos paró la policía, me multó a mí por velocidad y le multó a él porque se le había pasado la ITV. ¿Vale? Eso es lo que pasó, ¿vale? Bien. Bueno, llega la multa a mi casa, se entera mi padre. Claro, ¿qué es lo que a mí yo creo, como digo, que no fue muy consciente mi padre de lo que me estaba enseñando en ese momento, pero sí lo percibí yo, ¿no? Recuerdo que me echó la bronca, me riñó en ese caso, no por la multa, ¿vale? No por lo que hice, no por conducir más rápido de lo permitido, a pesar de que yo le expliqué que había el contexto. A mí me echó la bronca por no haberme dado cuenta de que estaba el radar allí. Dice, ¿cómo no te diste cuenta de que estaba el coche parado al lado ahí? Y estaba, vamos, un radar móvil. Claro, a mí eso de verdad me impactó, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Me impactó. Porque dije, claro, y es verdad, aquí no se trata de que condujese rápido o no. Es que no me di cuenta, es verdad. ¿Por qué no me di cuenta? De algún modo yo sentí que era importante el estar muy atento y pendiente de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Si lo que queremos es sobrevivir en parte a un mundo lleno pues, de cosas que pueden ser en parte hostiles. Ser inteligente es decir, no, o en este caso sería más bien inteligencia emocional, en este caso. No inteligencia deductiva, hipotético-deductiva. ¿Sabes lo que quiero decir? En este caso no, sería asertividad eso, saber decir que no. Eso no es inteligencia. Sin embargo, por ejemplo, ser observador sí es inteligencia, porque eso se mide en los test. Si tú eres atento, si eres capaz de prestar atención a contextos donde hay diferentes formas de distractores, eso se va a puntuar en la inteligencia. Ser capaz de deducir, es decir, si hay un coche parado con la ventanilla bajada y yo me fijo y me doy cuenta, soy lo suficientemente observador para darme cuenta, puedo deducir, es decir, con razonamiento, que eso es un control y que me van a multar si, en fin, eso sería inteligencia. El caso es que a mí, mi padre no, a ver, da igual, no importa, no me importa
tanto aquí la lección moral, no hablamos de lecciones morales, no digo si está mejor, si está peor, si está justificado conducir más rápido o más despacio, no hablo de eso. Yo hablo de que lo que mi padre, por el motivo por el que mi padre me reñía, era por no haber sido lo suficientemente inteligente para vencer al sistema, por así decir, que llevaba a que, bueno, recaudase dinero por no haberme dado cuenta de algo, bueno, que caímos mucha gente ahí, porque es una plaza donde, es una avenida donde se va habitualmente pues, a 80, a 90, larga, muy larga, sin curvas, y está el marcador a 60. Bueno, yo me refiero, no digo que esté bien y que esté mal, me refiero a que mi padre me hizo ver lo importante que es la inteligencia en el mundo. Que por cierto, a mí mi jefe me decía, no te preocupes, la multa te la pago yo. Pero como a él le multó también, por lo otro, pues al final la pagué yo la multa, en fin. Pero sí, evidentemente lo mejor es saber decir que no. Eso es asertividad. Poder decir, mira, yo no voy a conducir rápido, pero bueno, tenía 18 años, imaginaos. Bueno, esta es la experiencia y yo recuerdo de esto de mi padre, que no se me olvidará nunca, que me echó la bronca no por conducir rápido, que es lo que debería hacer un padre. Debería decir, pero ¿cómo se te ocurre conducir tan rápido ahí? No, me riñó por no haber sido lo suficientemente inteligente para darme de cuenta. A mí se me quedó grabado aquí. Hay que ser inteligentes. En la vida hay que ser inteligentes. Tener inteligencia emocional, adelante con la inteligencia emocional. Que hay que ser asertivos, adelante con ello también. Pero no dejemos de trabajar la inteligencia. Y yo llevo muchos años, desde ese momento y hasta hoy, jugando a hacer adivinanzas. Para mí las adivinanzas me parece una muy buena herramienta para trabajar la inteligencia. Muy buena. Porque estás constantemente luchando contra formas rígidas de pensar para buscar soluciones a los problemas. Me paso el día haciendo adivinanzas. Y cuando, por ejemplo, que venía de viaje este fin de semana, que eran 3 horas de viaje, iba mi mujer leyéndome adivinanzas y yo resolviéndolas todo el camino. Buenos días, Evelyn. ¿Qué tal? Y con mi hija también hacemos adivinanzas. Es una muy buena forma, de verdad, de trabajar. Eso que se trabaja tampoco, porque si tú haces juegos de memoria, de atención, todo eso influye, pero la capacidad racional, hipotético-deductiva, va un poco más allá. Es la función ejecutiva como tal, no es solo memoria y atención, aunque para resolver una adivinanza también influye la atención sobre todo, ¿no? Pero va más allá el resolver una adivinanza, es inteligencia pura. Sobre todo las que son deductivas, las que son lógicas, puramente lógicas. Mi padre me suele decir, si te digo que te tires de cabeza, lo haces. Claro, y hay que ser capaces de también analizar lo que te piden los padres en este caso. Nos da a los padres mucha rabia cuando decimos a nuestros hijos algo y no hacen caso a la primera. Pero está bien que no hagan caso a la primera. Y los padres se enfadan mucho, mucho. Y dicen, es que te lo he dicho 5 veces. Si es por falta de atención, porque está mirando el teléfono, bueno, ahí tienes un poco de motivos para enfadarte. Pero si es porque está cuestionando tu ley, o está cuestionando tu forma de ver las cosas, claro, ahí es interesante, porque está empezando a formarse también la identidad de los niños, pues a partir de los 8 o 9 años y en adelante, con el surgimiento de los cambios biológicos, con la pubertad, y psicológicos con la adolescencia, va a empezar a conformarse una identidad completamente separada de los padres. Y siempre es a costa de la personalidad de los padres, evidentemente. Siempre es a costa de luchar contra la personalidad que ya tienen los padres formada. Así que habitualmente es eso, pues haciendo cosas o pensando cosas diferentes. Así que está bien que te digan a veces, que te cuestionen a veces tus normas. Vete preparando para cuando tu hija sea adolescente. Pues sí, ya voy preparándome. Porque llegará. Mi hija tiene 8 años ahora. Pero llegará, llegará. Pero mi hija, por ejemplo, tiene cosas muy buenas a día de hoy. Mi hija es fuerte emocionalmente. Hemos explorado la posibilidad de que, bueno, y si yo algún día no estoy, si yo algún día pues me pasa algo, y ella no la veo especialmente sensible a eso. Yo creo que ella lo llevaría bien. Creo que sería fuerte. Que lo pasaría mal, evidentemente, ¿no?
pero veo que es fuerte a nivel emocional con eso. Hemos trabajado mucho también. Ella, yo recuerdo que tenía, y tengo por ahí un vídeo todavía, que tenía 3 años. Con 3 años yo recuerdo que jugábamos a la identificación emocional. Yo le ponía caras, que yo he practicado mucho, evidentemente, porque claro, tenía que hacer un trabajo de fin de grado. Hice especialmente de eso, de la expresión facial de las emociones, que yo tanto he estudiado al final. Y, y yo le ponía caras y ella me decía, pues le ponía cara así, me decía tristeza, le ponía, y decía sorpresa, o ponía así, pues decía enfado, y así. Y expresiones faciales de las emociones, y con 3 años las identificaba muy bien. Incluso con las microexpresiones más leves, que son más difíciles de identificar. Y ya fijaos, con 3 años ya jugábamos a eso y lo llevaba súper bien. Y era una experta. Así que, por ejemplo, ya ella identificando emociones, después le es más fácil poder gestionarlas, porque para empezar ella va sabiendo que son dónde están las emociones, dónde se identifican. Sabéis que la tristeza, por ejemplo, se nota aquí, por ejemplo, la garganta. ¿Sabéis que cuando estáis un poco tristes os duele un poco la garganta? Eso que decimos de forma metafórica, lo de tengo un nudo en la garganta, es cuando estamos tristes. Si tú sabes identificar eso, dices, sin darte demasiada cuenta de tus emociones, dices, estoy triste, ¿verdad? Porque me duele aquí. O notas cómo se te llena de sangre las manos con la rabia. ¿Sabéis? Eso de que se llenan de sangre, que se ponen calientes las manos con la rabia. Son pequeñas cosas. O los pulmones, la tristeza, el abdomen, la barriga con la ansiedad. En fin, esas cositas. Hígado, ira. La identificación emocional no lo es todo, pero es un paso necesario para luego aprender a gestionarlas. Bueno, yo no me había dado demasiada cuenta de la hora, pero son y 58 ya. Vamos a tener que ir cortando, ¿eh? Ay. Víctor, de todas maneras, creo que estás insistiendo demasiado en que te dé el teléfono. Creo, ¿eh, Víctor? Yo creo que demasiado, aunque sea una palabra, bueno, define precisamente algo excesivo. No hace falta tanto. Es decir, si te lo quiere mandar, que te lo mandes, estupendo. Y si no, pues no hace falta. Gracias a todos, ¿eh? Aquí os pasa mi teléfono por si alguien quiere consultas privadas. Me podéis escribir al número este que aparece en pantalla. O aquí en zorelpsicología.com. También podéis solicitar consultas. Pues aquí tienes Capirana. Aquí tienes los espacios para contactar conmigo. Ese es el teléfono. Capitana. Eso, Capitana. Capitana América. 627 99 27, lo que te ponen por aquí. O Zorel Psicología, que está aquí en pantalla.com. Ah, que se pueda anclar. Amigo. Que se pueda anclar el comentario. Vale, anclado. Es que me enseñáis vosotros a mí cómo funcionan las redes sociales. Vale, está anclado. Para que salga ahí el teléfono. De verdad. Las redes sociales. Me llevan loco. Bueno, chao, chao, me voy ya. Mañana sabéis que es martes a las 11 menos cuarto en directo, ¿vale? Porque estoy a las 10 en punto en directo en Radio Monovar. Bueno, chao, chao. Y gracias a todos los nuevos que estáis por aquí. Esto es un fiti-fiti. Yo de redes sociales, pues es lo justo, ¿eh? Es que tenía aquí por YouTube. He cortado ya en YouTube, ¿eh? Pero tenía una persona aquí que insistía mucho en que le dieran el teléfono de una chica para hablar con ella. Ya estaba viendo que era demasiado excesivo. Mándalo, mándalo, mándalo. Parece un poco excesivo ya. Y la otra estaba diciendo que no, porque está mi marido aquí. En fin, cositas delicadas, como veis. Pero las cosas no pueden ser excesivas. Todo lo excesivo
suele ser un problema. Bueno, chicos y chicas, de verdad, un placer. A las 11 menos cuarto mañana, ¿eh? Y si os apetece conectaros a la Radio Monobar, a las 10 en punto, todavía no sé de qué vamos a hablar. Bueno, el tema de la semana pasada, ¿no, Mar? El ego. Se quedó pendiente. Bueno, pues quizá eso. Tengo que hablar todavía con el periodista. Chao, chao. Ay, me voy a marchar ya, Ana Martín. Si acabas de conectar ahora, nos vemos mañana, si te apetece. Adiós, adiós.